En primer lugar, para agradecer la presencia, no obstante que hemos organizado el evento de un día para otro, y es meritorio que ustedes estén presentes en una muestra de querer capacitarse, de conocer los conocimientos que nos trae nuestro expositor del día de hoy, el doctor Meneses, Bonifacio Meneses. Él es, pertenece al colegiado de la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien va a exponer el tema muy de moda ahora del delito de lavado de activos. Y también está presente el doctor Iván Guerrero López, ahora presidente del Jurado Electoral de Pampas de Caja, quien va a presentar el comentario de la exposición de nuestro ilustre visitante. Entonces, un fuerte aplauso para el doctor Bonifacio. Muy buenas noches. Ya. Feliz de estar aquí nuevamente en la incontrastable ciudad de Huancayo. Es una ciudad paradisíaca. Yo voy a dar una mano y usted me va a ayudar a poner. Vamos avanzando. ¿Okay? Quiero agradecer en primer lugar esta cordial invitación de un directo amigo y mi promoción de la judicatura, el doctor Ricardo Corrales. Quizás a recordar fácilmente que hace 15 años, exactamente 15 años, el Consejo Nacional de la Magistratura nos dio esa dura labor, nos encomendó el trabajo de ser magistrados. Pero en el Poder Judicial tengo 35 años, 20 años de auxiliar, empecé como trabajador de limpieza, fui ascendiendo y gracias a Dios, inclusive llegué al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con el voto de Huancayo, o de Junín. Estaba mi directo amigo, el doctor Alcibiades Pimentel, con quien tuve el privilegio de estar en una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, la Corte Suprema, y trajimos una serie de proyectos que luego fueron aprobadándose en el Poder Judicial. Entonces, para mí me llena de alegría, con una sola llamada a nuestro directo amigo, Ricardo Corrales, y decirle: ¿qué te parece? Voy a ir mañana como profesor de la Academia de la Magistratura, todo el día voy a estar en el PROF. Pero ¿por qué no compartimos algunos temas allá con los colegas de Huancayo? Y puso al toque, al habla, a mi promoción, también digo, del doctor Iván, Iván Guerrero, un destacadísimo, no solo hombre de derecho, sino de que en la última reunión que hemos tenido con jueces superiores de todo el Perú, el presidente del Poder Judicial, Arturo Duverlí, se dio el tiempo, 2 minutos para hablar de Iván y hablar de su obra, el Common Law en el Perú, una obra muy interesante, y el doctor Duverlí le dedicó bastante, sobre todo, atención para hablar, porque estábamos sobre la jurisprudencia, ¿no? Con Iván hemos estudiado en la Western School of Law de San Diego, California, después hemos viajado por el Perú dictando conferencias, cuando todavía no había el nuevo Código Procesal Penal en el Perú, vamos Iván, por todo lado. Hemos nombrado huésped ilustre de la Corte del Pueblo, de Tierra Querida. De todos los lugares donde viajábamos, siempre con Iván, está mi carísimo amigo Mario González, que hemos trabajado juntos en otra rama del derecho, pero luego ahora estamos como hermanos en la judicatura, igual que Neves, aunque siempre estamos los jueces en los juzgados del Poder Judicial unidos en una sola familia. Bien, yo creo que con los saludos, gracias Ricardo, gracias Iván, gracias Mario, Alchi, mi hermano Alcibiades Pimentel, gracias a todos ustedes por estar aquí. Y vamos a hablar sobre un tema, como bien dice nuestro amigo Ricardo, tema de moda. ¿Y por qué tema de moda? Lavado de activos. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es la implicancia que podría darse en el mundo? Y si hacemos una remembranza rapidita, porque a veces siempre es importante tener la historia. Pero lavado de activos, esta forma de la comisión delictiva, ¿desde cuándo existe? ¿Desde dónde se ha dado? Hay gente que se ha ido escabullendo en la historia y ha encontrado inclusive temas relacionados, dicen, a Ramsés II. Había funcionarios públicos, dicen, en ese tiempo que tenían la labor de custodiar los cementerios.
Estos profanaban en las noches, en los días, las sepulturas y se llevaban todas las joyas, y luego de eso vivían, de esa riqueza, siendo funcionarios, imagínense, desde ese tiempo. Los romanos pues tenían dentro de lo que significa la corrupción algo monumental. Tanto así que dicen que los funcionarios romanos, para el tema del lavado de activos, digamos, desde ese tiempo, tenían en sus ropas bastantes bolsillos. Característica del funcionario que les hagan sus trajes con bastantes bolsillos y llevan las monedas en parte de la corrupción. En la Edad Media dice que también fue una forma de implementación, este sistema de encubrimiento, de enriquecimiento de parte del Estado. Y ahí nace este tema, pues, que después lo hemos derivado a otro tipo penal, del concutere, ¿no? El concutere, que es el árbol del Estado, hay que sacudir y los frutos aprovecharse, y luego le hemos dado otra desviación a la conclusión, pero en su tiempo el concutere era pues justamente esta forma de enriquecerse gracias a los señores del Estado. Ya luego, posteriormente, dice que los ingleses lo instituyeron a través de estos señores, los piratas, los corsarios, durante 2 siglos ahí, tras de las riquezas de los españoles, de los galeones, ¿no? Inclusive Francis Drake fue condecorado y en Inglaterra vivía de las riquezas, de lo que ellos robaban y lo llevaban, decían, señores, son funcionarios, pero lo robaban, etc. Entonces, y ahí sucesivamente han ido forma de evaluando y decir, sí, pues la corrupción ha sido así. Winston Churchill decía, oye, no está de más un poquito de corrupción. ¿Se acuerdan cuando PPK dijo, no está de más un poquito de contrabando, ¿no? Que la gente se le fue encima? Winston Churchill puede ser que era primer ministro inglés, muy respetadísimo, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Se le ocurrió decir que un poquito de corrupción no había problema, pero en Inglaterra fue un pecado increíble. Si nos dicen aquí ahora, cuando está totalmente fortalecida la corrupción en nuestro sistema cercano, en el aspecto regional, me refiero a Latinoamérica, digamos, un poquito de corrupción no es tanto, un poquito de corrupción es algo gravísimo, porque ahí se germinan todas las formas de corrupción. Entonces luego Napoleón también consentía y dice que a sus funcionarios les decía, vean la forma de conseguir dinero extra, porque yo no les puedo dar, ¿no? Y así vean la forma de cubrir lo que en verdad se llama los dineros que obtienen siendo funcionarios dedicados al servicio del Estado, pingües ganancias para fortalecer o incrementar sus bolsillos. Y esto en lugares donde no hay control, dicen que en arca abierta el justo peca, ¿no? Pero bueno, pasó los años y la corrupción ya fue increíble, hasta que de pronto la legislación dijeron, tenemos que ver la forma de combatir. Fue este señor, el famoso Al Capone, se recuerda, todavía en 1920, 1928, que era un sujeto que había no solo convertido Chicago y toda la zona de Estados Unidos como su bastión delincuencial. Él que controlaba, porque en ese tiempo estaba prohibido el alcohol, imagínense, no se podía vender alcohol y entonces el alcohol lo vendía como ahora vende la droga. ¿Se imaginan? Unos lugares donde mayor consumo de alcohol en el Perú es Huancayo, y que nos vendan el alcohol ahí escondido sería el colmo, ¿no es cierto? ¿No? Y algo así pasar en ese tiempo y esas ganancias. ¿Y cómo poder cubrir? Porque Al Capone no cae por su mafia, por el narcotráfico, Al Capone no cae por sus homicidios, Al Capone cae por un tema tributario, por un tema de que el fisco le cae y dice, ¿dónde está la plata? Para ese tiempo, este señor Al Capone constituyó una red de lavanderías. Lavanderías que no ganaban nada de dinero, es más, ni prestaban servicios, pero ellos al fisco le decían, sí, acá tenemos estos ingresos, y hacían ver como que en efecto era un negocio, pues, profesor. Hasta que van estudiando y dicen, no, señores, acá hay inyección de dinero proveniente de la mafia, y luego va y se transfiere a los negocios habituales comunes y corrientes. ¿Cómo combatir? Y las leyes eran ajenas. Siempre dice que el delito sube en ascensor y el derecho penal en escalera, por la escalera, y nosotros siempre estamos atrás. Fíjense, vamos a ver en un momento cómo las leyes, después que aparece un tema, aparece recién el derecho penal, aparece otro tema, y les voy a mencionar al final, no les quiero decir al final de la película, pero les voy comentando que aparece una forma de lavado terriblemente a nivel mundial como el Bitcoin, que vamos a hablar, y que estuve viendo el año pasado un curso en el FBI, en la DEA y en el Servicio Secreto del Estado, y Estados Unidos está totalmente comprometido y no hay forma, y lo vamos a ver. Bueno, antes de llegar al final del película podemos decir qué es lo que sucede a nivel regional. En muchos países tiene diferentes denominaciones.
o puede ser blanqueo de capitales, lavado de activos, puede ser lavado de bienes, derechos y valores, la legitimación de ganancias ilícitas, lavado de dinero, legitimación de capitales. En efecto, este tema ha ido cobrando fortaleza cuando se dice lavado de dinero. Y lavado de activos se refiere exactamente a la forma aquella en el que se busca el ingreso de dinero proveniente de otras figuras. Vamos a ver exactamente cuál ha sido el problema en la Corte Suprema actual del Perú para poder determinar el concepto general de la existencia, autonomía y sobre todo, organización de lo que es el delito de lavado de activos. Se dice que el lavado de activos, el proceso de apariencia legítima, pero sus ingresos son legítimos. Decíamos que era inyección de dinero proveniente de otras figuras delictivas para un negocio común y que aparentemente tendría los visos de legitimidad. Se encubre la existencia ilegal de sus fuentes de ingresos y estos procesos de ocultamiento van de la mano de otras figuras delictivas. Estas figuras delictivas nosotros podemos verificarlas aquí como es de que diversas conductas han ido de la mano con extirpar dinero, ya sea a través de los secuestros, ya sea a través del tráfico y uso de drogas, que han sido las iniciales formas de recabar dinero para inyectarlos al negocio común. Se sabía mucho que en esta zona, por ejemplo, el dinero del narcotráfico, un empresario luego constituyó una gran flota de empresas de transporte en Lima, Huancayo, y decían, y caramba, qué interesante, pero tras de eso había fuertes capitales que no tenían justificación. En el centro del Perú se ha una situación constante, en el oriente del Perú la cosa es mayúscula, ¿no? Decimos cómo aparecen tantos negocios, justamente decían hace poco, ¿cómo puede haber 116 cooperativas en el BRAIN cuando difícilmente van a poder ser constituidas y sobre todo otorgar esos préstamos? No hay más que verificar de que esto proviene de eventos delictivos de los cuales nosotros decimos, señor, ahí viene el lavado de activos. Vamos avanzando, por favor, colega de amigo. Entonces decía, ahí el narcotráfico y todo esto conglomera para el delito de lavado de dinero. Entonces, se establece y se nos ha dicho que en tres grandes ramas, en tres grandes objetos, el delito de lavado de dinero, o lavado de activos, o blanqueo de capitales, camina. Ahí está en la colocación, decantación, certificación e integración. Ahí está. Tres grandes fases que diversos tratadistas han hablado acerca de lo que, a final de cuentas, tienen su principal objetivo. Y este principal objetivo, vamos, está detallado de esa manera. ¿Cómo es de que estos actos ilícitos hacen en la captación del dinero? Luego, en la estratificación del dinero y luego someterlo al proceso ya de decir, señores, tengo esta cantidad de dinero que quiero invertir en el Perú. Coloquemos una cadena de farmacias porque no saben la ganancia que tienen las farmacias. Cerca del 400%. Y cuando se han coludido para establecer los márgenes de ganancia, la situación es mayúscula porque todos nos enfermamos. Y para eso tienen un grupo más poderoso de lo que significa, señores, algo gravísimo: el soporte informático. El doctor Iván Guerrero es un testigo en el que cuando estuvimos en Estados Unidos estaba muy cercano algo que iba a desestabilizar el gobierno mexicano y el gobierno americano. El 1 de mayo iba a haber una trifulca mayúscula. Iban a parar los más grandes sindicatos de Estados Unidos y de México. ¿Qué se inventó? Y en ese tiempo la industria farmacéutica se caía. ¿Qué inventaron? Señores, hay la fiebre porcina. Lo que hablan, H1N1. Y de pronto los medios de comunicación: 2 muertos en Maryland, 5 muertos en Washington, 20 muertos en Miami. Nunca pasaron los cadáveres, nunca vieron un entierro. Y nosotros estábamos allá buscando, porque nos alarmaron, mascarillas. Iván se acuerda que buscábamos en la farmacia mascarillas. No había mascarillas. Se desaparecieron todas las mascarillas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los antihistamínicos, todas las medicinas, y lograron recuperar y reflotar la industria farmacéutica. Es una gran mentira.
Porque cuando decían que en México morían y morían, cerraron universidades, bancos, colegios, todo era un pandemonio, Dios. ¿Y qué era? Era una forma de justificar que la industria farmacéutica estaba en picada y querían recortar. 1 de mayo, ni una marcha, porque el contagio iba a ser mayúsculo, decía. Obama se reunió con el presidente de entonces de México y dijeron, la fiebre H1N1 ha cobrado ya cerca de 500 víctimas. Niños no salen de sus casas, no vayan al colegio. Ese año se tranquilizó el tema sindical. Nosotros llegamos y decían que todos los aviones que salen de Estados Unidos, donde estaba la fiebre, nos iban a revisar llegando al Perú. Entonces, ¿se acuerda, Iván? Entró un tipo al avión y dijo, a ver, levante la mano, ¿a quién le duele la cabeza? Porque queremos bajar del avión, nadie le decía, me duele la cabeza, ¿no? Nadie le duele la cabeza, nada. ¿Alguien ha estado tosiendo, soplando? Nadie lo puede bajar. Ese fue el control. Y la prensa decía, ¿recuerdas? Oye, la situación es gravísima, está muy... Esta forma, para poder inyectar capitales y sobre todo provenientes de otras formas de corrupción, lamentablemente, la hemos visto y somos partícipes. Por eso decimos que estas características, porque esto es un proceso, es una simulación de ilicitud, es lo provenientes de un delito previo, y ahí vamos a tener la discusión en cuanto a este punto. Ojo, por favor, en este punto vamos a discutir qué dice la Corte Suprema y por qué se han tenido que convocar un acuerdo plenario sobre el tema relacionado al delito previo y la conducta dolosa, que hablan inclusive de la eventualidad de constituir el dolo eventual como sustento de la aplicación del delito de lavado de activos. Vamos a ver rápidamente. Vayamos en este tema. Les decía cómo es que el lavado de activos, en efecto, no ha tenido más que una percepción a nivel mundial, ¿no? Y es que va de la mano con la corrupción. Si vemos la zona roja, de acuerdo a los colores, es el índice de percepción de la corrupción hacia el año 2016, digamos, en esta parte del mundo. Porque a nivel de todo el planeta, la situación sí en otros países es gravísima. Nosotros tenemos un rojo encendido, imagínense, México, mientras que la zona de Estados Unidos, al lado de Canadá, no tanto. A diferencia de Chile, que tiene un colorcito más bajo por el tema del control de la corrupción, y por supuesto que Uruguay también lo tiene en una cierta manera controlado. Pero no así como el Perú, que es alto índice de corrupción. Este alto índice de corrupción va de la mano con esta forma de la inyección de capitales provenientes del narcotráfico, de trata de personas. Y vamos a ver cómo el decreto legislativo 606 convoca a un nuevo tipo penal para que también sea materia de sustento como la minería ilegal. Vamos. Y aquí decimos qué es lo que sucedió a nivel nacional. A nivel nacional, hay también algunos casos sonados de que la Soropesa, Chinguel, etc., de que ellos decían cómo se han ido inyectando dinero a negocios aparentemente legales, pero provenían de otros actos ilícitos, pero a su vez la sola referencia de su constitución delictiva implicaba de que deberíamos tener forma de combatir. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, las alarmas se encienden, ¿no? Las alarmas se encienden a nivel mundial y quieren reunirse las personas y dicen, señor, esto está convirtiéndose en una forma muy delicada. Hablamos recién hacia el año 75. En Ginebra, Suiza, se reúnen los ministros de justicia de todo el mundo y dicen, tenemos que combatir, esto es una mala corrupción, está en una situación delicadísima. Se deliberan y se ven las formas de que era incontrolable el tema de dinero proveniente del narcotráfico en su gran medida y de otras figuras de dinero que aparecían como la trata de personas. No saben la cantidad de dinero que manejan los chinos en el tema de trata de personas. La cantidad de ciudadanos chinos que exportan hacia el extranjero, y eso cuesta millones. Y ese dinero se inyecta a la economía americana. No me imagino qué sería de Estados Unidos sin la droga de Colombia, sin la droga de México o de Perú. Porque ese es el dinero que ellos tienen como sustento en Wall Street. Ellos lo niegan, porque al final de cuentas, ¿dónde están los más grandes consumidores del mundo? No están aquí. Nosotros de pronto producimos aquí en el RAE, producimos en la zona de Colombia, en la zona de Chapare, en Bolivia, pero ¿dónde es donde consume? En la ley de oferta y demanda, y ahí sabe, más tenemos la oferta de poder alcanzar el valor. Y
Y entonces ahí se producen estos tres eventos importantes a nivel internacional: el Cairo, Ginebra y Viena. La Convención de Viena, es la que al final de cuentas marca los hitos para poderle decir, señor, hay que tratarlo ya no a nivel de reunión de ministros, sino en las Naciones Unidas. Y ponemos estos instrumentos internacionales, como la Convención de Viena, la de Palermo y la de Mérida. En la Convención de Palermo va de la mano cuando se reúnen todos los ministros de justicia del mundo para poder establecer un criterio común de la lucha, no solo contra la corrupción, sino la delincuencia transnacional. Hasta ese momento todavía, imagínense, no había el tema Odebrecht, no había otros temas de que podían captarnos sin despreocupación, pero ya sabían los estudiosos, vamos a ver al final, cómo es de que han ido olvidándose de este tema. Mientras que en el Perú, decíamos, ¿qué es nuestra preocupación? Miren, en el Perú, reitero, nuestro Código Penal de 1991 fue considerado en su tiempo la panacea en técnica legislativa a nivel regional, de Sudamérica sobre todo. Y decían que era uno de los códigos que había alcanzado madurez en la forma de ver las conductas delictivas e inclusive había considerado temas mayores en tanto a la vinculación de lo que significaba la estructura y la base constitucional en defensa de los derechos humanos. ¿Qué pasó después? Nuestro Código Penal tiene 715 modificaciones, más modificaciones que artículos. Y este Código Penal lo único que ha hecho es poner parches, remedios y crear tipos penales, elevar las penas como si fuese un tema de que va a solucionar la criminalidad. Hoy día fallecido en Lima y nos hemos sentido muy sentidos, la muchachita, una hermosa mujer que fue a estudiar a Lima, a trabajar, y un sinvergüenza le echó gasolina al rostro, 15 operaciones, no ha podido resistir. Y eso implica ¿qué? Feminicidio. Desde la nación de la ley de feminicidio, en lugar de cesar ese infortunio pertinaz de esa gloria de las mujeres de haber nacido como tal, se ha convertido no solo en un peligro, sino en una desazón, porque al final de cuentas somos hijos de una mujer, de una madre, y tenemos hijas, o somos casados, o somos enamorados, o somos novios, pero al final de cuentas de una mujer. Y no puede ser posible que estas conductas que ha creído el Congreso, yo siempre les digo, una vez que estuve en el Congreso, yo creo que Jesús sigue aquí de congresista, se lo juro. Porque lo único que hacen los congresistas es elevar penas y crear tipos penales. Y lamentablemente en temas delicados como el lavado de activos, que debería haber un tema de control previo, de saber de la inyección de dinero, de dónde proviene, no, hay que aumentar las penas. Pero decían, no es un delito no convencional, un delito común, un delito pluriofensivo. Y después buscaron la fuente, decían, no, tienen que buscar una forma de un precedente. Y luego en la moderna criminalidad organizada se convierte en delito por su secuencia y un delito doloso. En este tema, por ejemplo, que ahora se está discutiendo en Lima y sobre todo se está discutiendo a nivel internacional, ese delito de conjunción que le ha llamado un distinguido profesor de la Universidad de San Ignacio, Loyola, Augusto Balmaceda, que ha establecido de que dependen algunas figuras delictivas necesariamente de la corroboración de otros hechos. Una configuración por revisión se le ha llamado. Pero recién estos temas se van adelantando e inclusive, como vamos a ver en el decreto legislativo 1106, habla del dolo eventual como la posibilidad de constituirse en un hecho delictivo. ¿Dónde podemos advertir también el dolo eventual? Se da cuenta que en la mayoría de los casos en los cuales hay accidentes de tránsito, que eran normalmente delitos culposos, ahora son delitos dolosos partiendo de la frontera que existe la culpa y el dolo. Dice, yo se puedo prever, inclusive aceleró, retrocedió, y entonces la mayoría de las personas que están haciendo así, ya no se habla necesariamente del delito culposo, que había que manejar 6 elementos, ¿no? La negligencia, impericia, imprudencia, deber objetivo de cuidado, previsibilidad, incremento del riesgo. No dice, no señor, esto es un dolo eventual. Un señor en Gamarra se ha construido un edificio, no cava profundamente de la manera adecuada, le caen las paredes del costado a 7 albañiles y el hombre ha estado preso 15 años. Él dijo, yo contraté a un ingeniero, no señor, dolo eventual, ha podido prever que se ha podido caer la pared, cuando él ni siquiera tuvo la intención
no tuvo el conocimiento de quiénes eran esos albañiles, pero ya el tema se ha ido zanjando, como que el dolo eventual se constituye lo que antes era una excepción en una regla. Es un tema sumamente peligroso para analizar, pero acá en la situación del delito de lavado de activos, consideramos de que ahí hay que agarrarlo con pinzas, porque lamentablemente dentro de los habeas corpus, los temas de non bis in idem y las acciones esenciales. Entonces decíamos, como en la primera parte inicial, la etapa de colocación, integración, son temas que ya han sido considerados como autónomos en cada evento delictivo. Ya no es un inter criminis, ya no es un evento desde que tú quieres violar a una persona, te consigo los guantes, el pasamontañas, la soga y todo eso que dan actos preparatorios hasta el momento de la violación y hasta el momento de la consumación. No, ahora cada evento no solo es la colocación, ahí imagínense, de la intercalación y luego de la integración ya constituye per se figuras delictivas autónomas. Vamos. Entonces, aquí nos preocupa cómo es de que ha ido caminando nuestra legislación. Ustedes se acordarán, al toque nomás que le dieron el Código Penal del 91, acuérdense, 26 de abril del 91, a fines de noviembre ya se dieron las primeras modificaciones. Pero esas modificaciones eran la forma de hablar, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, de la receptación sustitutiva. Y ya se crean tipos penales de 296A, 296B, luego se da la ley, la 25399, que derogó ese decreto legislativo, y todas estas para ver la forma de las modalidades agravadas de esta receptación, de esta forma de receptación sustitutiva, forma de lavado de capitales a través del narcotráfico. Hasta ese momento solo el vínculo narcotráfico trae dinero sucio y es inyectado a un negocio común. Pues bien, ha habido otras figuras en las que se han visto con mayor intensidad y tanto así que la ley, por ejemplo, 2765 tuvo una característica peculiar que hasta ahora los jueces tenemos ahí dificultades. Prohibición de concesión de beneficios penitenciarios. Es una marmita, es una olla de presión en todas las cárceles. Se te ponen 15 años por los 15 años, ¿no? Ya no hay beneficio penitenciario en ese caso. Por ejemplo, que ahora está permitido el levantamiento del secreto bancario e inclusive por actos propios del Congreso de la República, lo que antes era difícil con sentido de autolavado, esa autonomía, los actos de conversión y transferencia, de ocultamiento y tenencia, las circunstancias agravantes y omisión del reporte. Entonces, todo esto era materia de la implicancia de lo que aparece recién, en algunos casos, la responsabilidad de las personas jurídicas. En un sector del mundo hay un viejo adagio, el apotegma jurídico, societas delinquere non pobres. Las personas jurídicas no delinquen, ¿cierto? Pero ahora en el Perú, a través de estas figuras, ya se viene incorporando, no solo hay hechos conexos y sanciones ulteriores al acto mismo, sino que ya tienen plena responsabilidad. Y estas son las normas que ustedes van a poder evaluar poco a poco hasta llegar al decreto lectivo 1106, que desde el año 2012 tiene una particularidad que ahora vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, se reformó la escuela típica de ciertos delitos. Y ahí viene el tema del dolo eventual. Debería presumir. Y el debería presumir es, si este hombre, por ejemplo, viene con una cantidad de dinero y te dice, quiero ser tu socio, ¿qué tal si colocamos en Huancayo una empresa de taxis voladores como en Dubái y como en Las Vegas? ¿Han visto? Ya son como unos drones gigantes que en Dubái están funcionando y son taxis. Pues vamos, en lugar de ir y estar soportando el tráfico del centro, nos vamos al Tambo, no, Pilcomayo. Dice, así que interesante, ¿tú crees que podemos hacer? Claro, acá está este dinero. Y entonces dicen, hay buena cantidad de dinero. Entonces, el otro debe presumir que ese dinero es limpio. No, debe presumir que ese dinero es sucio. Y entonces, basta ese hecho, la consumación del hecho delictivo. Entonces, se reincorpora el elemento de tendencia interna trascendente, el transporte, traslado, ingreso, salida, y ahí viene el tema relacionado al territorio nacional.
lo que antes no estaba considerado aún. Hay el tema de los agravantes, el tema agravante y las circunstancias atenuantes por los temas únicamente del monto. 5 UITs, bueno, vamos a poner una pena menor que es un mini lavado, digamos. Y hay consecuencias accesorias que son estas, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la inclusión de nuevos tipos penales. En el decreto legislativo 1106 se habla de traslado, transporte, ingreso, salida, el territorio nacional de dinero, títulos, valores de origen ilícito. O sea, es común decir, señores, ¿saben qué? Nos vamos y ¿cuántos somos acá? Creo que somos 30. Tenemos una cantidad de dinero. Nos permiten salir del territorio nacional sin declarar hasta $10.000. ¿Qué les parece si vamos a Estados Unidos y cada uno nos da $10.000? Y luego vamos allá, entrando a Miami, por favor, señores, yo les pagué su pasaje, vayan a pasear, pero me entregan cada uno los $10.000. ¿Quedamos? ¿Les gustaría viajar gratis a Estados Unidos? Claro. Señor, puedo llevar también a mi esposa, a mi esposo y a mis hijos. Está bien, pero cada uno lleva $10.000, ¿no? Entonces cada uno tiene su bolsillo de $10.000, llega a Estados Unidos, señores, como lo que hacen cuando vienen de Tacna, suben al ómnibus, ¿no es cierto? Los que empiezan a repartir la mercadería, te pones 8 camisas, te cierras y te pagan tu pasaje. ¿Qué están haciendo? Contrabando, ¿cierto? Una cosa ya institucionalizada. ¿Quieres viajar gratis de Tacna para acá? Sí. A Lima, a Arequipa, pues te dan todo lo que tú quisieras, llevar un whisky, pero en verdad son 30 whiskies. Cigarros, pues son 30 cajas. Entonces, el policía creo que se lleva un whisky y cigarros. Camisa, y jean, pero adentro tiene otra ropa y dentro tiene otra ropa. Bueno, y entonces, esto es lo que podemos hacer todos los de este salón. Nos vamos a Estados Unidos y le vamos $10.000. De ahí recolecto los $10.000 y esto es una forma común, ¿cómo se llama él? Pitufeo. Pitufeo en la plata. La ponen así y van la forma. El otro día, no te digo el otro día de aquí cercano, pero ya el año pasado, un ciudadano austriaco, acompañado de su familia, llegó trayendo $900.000, 300.000, que era para pagar los servicios de un abogado porque tenía unos austriacos que estaban procesados en la Sala Penal Nacional. Entonces, pese a los controles, porque la forma que ellos habían ocultado el dinero en sus maletas, los radios identifican este dinero para qué es. Es para pagar los servicios de un abogado, porque no lo han bancarizado. Es que ya veníamos en eso tarde, así, bueno, esto queda incautado. Y la ley justamente establece que la incautación debe operar en el plazo más de 72 horas que ellos tienen que justificar. Al otro día se detecta que estos austriacos regresaron a Austria sin reclamar ese dinero. Entonces, esa es otra forma de poder ingresar dinero. ¿Qué es lo que hacen en todas las fronteras y en todos las formas de control en Estados Unidos? Que justamente se ha llamado, en base a muchas posturas de los gringos, de esta es la ley penal del enemigo, ¿no? Porque cuando uno va, te detectan, te buscan si llevas droga, por todo lado, te buscan y te buscan. Pero cuando uno regresa de Estados Unidos o de esas zonas de Europa, te buscan y te paran hasta en las pretinas. Cuando la última vez que llegué a Estados Unidos, ahí pasé ese curso, le dije, menos mal que teníamos las identificaciones en las pretinas. Nos buscaron por todas las que llevaban dinero. Porque hay una forma de colocarlo como una correa, así como un gordito, y entonces lo colocan como una correa cosido dentro de los pantalones, los buzos, y lleno de dinero. ¿Qué hacen? Ingresa el dinero al Perú, o a Colombia o a Bolivia. Entonces, esta forma es lo que ahora los gringos se cuidan. Se cuidan de tal manera para que si bien no salga la droga, pues no entre el dinero. Entonces, ¿qué ha ocurrido dentro de este tema lamentable del lavado de activos? Que a través del sistema marítimo la droga llega hasta Costa Rica, que no tiene ejército, y viene la plata de Estados Unidos, ahí se juntan, hacen el intercambio y se ha convertido lamentablemente en un puerto de total corrupción, y eso es lo que en el mundo entero está viendo. Pues bien, vamos a ver cómo es de que este decreto legislativo 1106 ha ido incrementando y analizando los actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y tenencia, el transporte, las circunstancias agravantes, etc. En cada una de estas figuras delictivas vamos a encontrar de que a partir del 19 de abril del año 2012, con la dación de este decreto legislativo, se incorpora y se implementa flojamente esta figura delictiva
porque requiere necesariamente de otras actitudes. No nos olvidemos de esta terminología que en su momento le daba Alfredo Calón acerca de que es un delito de configuración correcta. Pues el 1106 ha considerado esto. Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema radica en que cuál es el bien jurídico protegido o tutelado. Diversas corrientes, fíjense. Miren, en el bien jurídico protegido existe una posición. La primera, que habla de Hernández Quintero, del Carpio Delgado, Calegari, Ramón Curán, Fabián Caparrós, y el peruano Percy García Cabero, donde existe un orden socioeconómico o intereses funcionales afines al sistema, orden económico. Mira que eso debería proteger el Estado. Y a su vez, la protección del mercado financiero, la libre competencia y la competencia leal en el orden económico. Resulta las personas que mucho escrito Blanco Cordero sobre el tema de lavado de activos. Y Blanco Cordero es aquella persona que ha salido de inspiración para dictar la ejecutoria suprema en la Casación 92 de Arequipa, que ha sido totalmente criticada y que ha sido incorporada ¿dónde? Luego a esta discusión del acuerdo plenario sobre el lavado de activos, que hace poco ha tenido sus ribetes únicamente hasta poder lucir de escala. La segunda posición dice, no señor, acá solamente se discute como bien protegido la Administración de Justicia, y Tiedemann y el peruano Carlos Coria dice, señor, ¿cómo vamos a discutir el equilibrio del orden económico financiero si lo que en efecto se trata de ocultar frente al Estado? La forma es de que no darle los elementos necesarios para la justificación, y eso implicaría una administración de justicia al requerimiento. Y la tercera posición, en efecto, podríamos decir, porque tiene una particularidad, y diríamos como roba agradado de que es un evento pluriofensivo. La pluriofensividad del tema, como ha sido advertido Zaragoza Aguado, Pedro Rodríguez, Vives Antón, González Cusac, el peruano Carlos Sanardé, Juan Ramón Arias, Aladino Torres Villegas, y él tiene una posición totalmente, bueno, ahora es de la Fiscalía, y en efecto el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2748-2012, en procedura de corpus, ha sostenido así que se trata de un evento pluriofensivo. Yo creo que recoge, al decir la pluriofensividad, recoge todo lo que anteriormente podía haberse hablado del orden económico, la protección del mercado, la libre competencia, la justicia, la competencia leal, y al crecer la pluriofensividad implica a su vez que dañan muchos bienes jurídicos protegidos. Es algo así como, por ejemplo, que el sujeto entra al banco, es un asalto, dispara contra el vigilante, golpea al policía, le sustrae su pistola, se lleva el dinero, y entonces ahí tenemos, es un acto que, por ejemplo, ocurrió lesiones, homicidio, patrimonio, y de pronto había personas que se han sometido a esa reacción, que puede causar pavor, terror, etc. Entonces una pluriofensividad que en muchos casos Paradoxas de Arriaga ha salido con un tema relacionado al tema de la etapa de colocación e intercalación. De las tres etapas que hemos hablado acerca de lo que es el lavado de activos, él dice que en las dos etapas de la colocación e intercalación completa la estabilidad, transparencia y equidad del sistema económico financiero. Afecta la eficiencia del sistema de justicia penal frente al crimen organizado en la etapa de integración, cuando ya el dinero está circulando. Cuando el dinero ya está, por ejemplo, como farmacia, como empresa de transporte, ¿no? Como cadena de restaurantes, como cadena de grifos. Ahí está. Pero simultáneamente no estaban vulnerando los objetivos políticos y los fundamentales del régimen. Carlos Salazar Sánchez dice, al final de cuentas yo considero correcto funcionamiento del sistema socioeconómico y eficacia de la justicia. Recoge en esas dos posturas lo que al final de cuentas este gravísimo delito de lavado de activos, el solo hecho de venir dinero sucio, ensucia todas las demás actividades. Cuando viene y dice, señor, ¿dónde sacó ese dinero? ¿Cómo que de dónde sacó? Entonces, hay conductas, una, la que vamos a ver, el pitufeo, lo que podíamos ver. Otra, voy al casino. Digamos, me voy a Atlantic City de Miraflores, en Lima. Una ficha vale $1000 para un juego.
Pues compro 100 fichas. ¿De acuerdo? Al comprar las 100 fichas, mi primo, mi hermano, mi esposo, mi esposa, también 50, 30, 50. ¿Qué tal? Hay movimiento. Entonces, bueno, y me voy al bar, escucho música, te dan bocaditos en cantidades, estás feliz en el tragamonedas ese, y pasadas unas horas, vas a la misma ventanilla y dices, quiero que te vendo las fichas. ¿Ha ganado, señor? No, sí, un poco, pero me lo das en certificado. ¿Cómo? Sí, porque ese dinero lo tomé de mi negocio. ¿Qué hace el Atlantic City? Pues bien, le da un certificado de valor de que se ha ganado $100,000 en las fichas. Va a su cuenta, ¿ok? A su empresa. Señores, voy a declarar de que gané $100,000 en el casino. Esto es con suerte, pues, ¿no? Ingresa ese dinero. ¿Qué he hecho con ese dinero? Mira, ya pasé la obtención, la declaración, y ya lo someto al tráfico. Señores, al haber un ingreso de $100,000, vamos a comprar unas 4 o 5 unidades omnibuses más. Genial. Los otros unidades también hemos ganado. Oye, qué suerte, este fin de semana ha sido brillante. Hemos ganado todos. Lo que han hecho es blanquear su dinero. Otra, sobrefacturo. Pues mi negocio, han visto ustedes, no sé si acá en Huancayo, pero allá en Cundinamarca, pues ese chifa anda vacío. Debe cocinar feo, por Dios. No cocina nada bien porque para recontra vacío. Pero en el momento que arquean sus cuentas, ganancias a montón, proveedores, facturas, movimiento. Qué raro. ¿Y ahí cómo controlamos? Si las boletas están dando al consumidor, banquete para 20 personas, banquete para 30 personas, 15 personas, y boletitas chiquitas. Entonces viene el contador, señores, ¿qué hay un movimiento único en este chifa? Hemos ganado este mes cerca de $1 millón de soles, nos ha ido muy bien. Y el próximo mes ya tenemos contratos todos los días que vamos a ganar 3 millones. La verdad que no tienen ni un comensal. Es más, ni los mozos les gusta atender porque todo es blanqueo. Y cuando ya ingresa al circuito común, es una de las formas difíciles de controlar cuando si no se hace una forma, el ASUNAT, de hacer, por ejemplo, banquete. ¿Quién ha pagado ese banquete? Lo ha pagado la empresa de asociados de una empresa venida a almorzar. Muy bien, lo deben tener descargado. ¿Cuánto gastaron el banquete? Ayer parece que han gastado como 10,000 soles. Caramba, ¿qué han consumido? Y tienen que tenerlo descargado. Cuando hacen un cruce de información es cuando ahí se descubre una forma de blanqueo. Y por eso ahí entendemos que podría darse el caso de los actos de conversión y transferencia. La otra forma, uno de los lugares más comentados los miércoles y domingos en el Perú, es la caja de Huancayo, ¿no? O la tinca, ¿no? Patrocina la tinca, la caja, ¿no? La beneficencia pública de Huancayo patrocina la tinca. Y todo el mundo vamos, compramos nuestra tinca. Pero hay gente que está atrás de eso. O de pronto el tipo que es... ahí pesa. ¿Dónde se expendió esa tinca? Se expendió en la farmacia Inca Pharma de la avenida Benavides en Surco. Así, ¿a qué hora? A tal hora. Detectan y entonces hay personas que compran. ¿Cuánto está sacando la tinta? 5 millones. Le doy 10. Dame tu boleto. ¿Qué? Dame tu boleto. Estoy poniendo un ejemplo de la tinta, pero en las loterías grandes es una forma más común. Compran los boletos de lotería. Al comprar los boletos de lotería, anuncia todo el mundo, señor, me he sacado la tinta. ¿Qué tal suerte? Nosotros conocemos un par de magistrados que se han sacado 2 veces la tinta. Qué suerte. Otros también se han sacado la tinta. ¿Qué se han sacado la tinta? Claro, felicitaciones, ¿no? ¿Pero qué hacen? Una forma de lavado, es decir, señor, me saqué la tinta. Recibí una gran herencia. Entonces, ¿qué otra forma de encubrirlo? Compro diamantes, compro oro, una obra de arte, Dios mío, me compro un Picasso, ¿ok? ¿Cuánto está? $1 millón. Y ahí lo tengo, algún día lo deben decir en herencia, etc.
Imagínense. Otra la subvaluación, sobrefacturación y sobrevaloración. Digo, señores, no me he ido bien, y entonces empiezo a solicitar préstamos. Y autopréstamos, y constituye esas famosas cooperativas que el Congreso no quiere investigar, las cooperativas de ahorro y crédito, y que el BRAEM suma más de 100. ¿A quién le presta? ¿No? Vamos. Entonces, ahí viene este proceso de conversión y transferencia. El artículo primero, como venta fiel de dinero, bienes, efectos o ganancias, y ahí vamos a ver que esta figura de convertir o transferir dinero, bienes, efectos o ganancias. Una forma perpurísima de lavado de activos. Vamos a ir avanzando en esta porque si explicamos artículo por artículo, vamos a hacer de esto un curso como si estuviésemos en la universidad. Y yo creo que lo que se trata es únicamente compartir algunos temas que han sido puestos. Ahí, por ejemplo, vamos a ver. En el segundo grado de nivel de gravedad, habla de la minería ilegal incorporado, tráfico de drogas, terrorismo, secuestro y prostitución de drogas. La trata de personas en el mundo es uno de los temas muy delicados. Mexicanos que van a Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, si consiguen los coyotes trasladarlos hasta Estados Unidos, por eso Donald Trump quiere construir su gran muro. Pero hay túneles que los mexicanos han hecho. Hay las espaldas mojadas que van por el río. Hay la forma de introducirse, inclusive un tipo dentro del asiento de un vehículo, estaba ahí bajo el cuero, casi muere. O sea, diversas formas de ingresar que los coyotes hacen. Te llevo hasta Estados Unidos, pero yo tengo a su familia secuestrada. Logra pasar allá, ¿sí? Reciben los sueldos, la que le paguen. Esa trata de personas, en los chinos, hay una película inclusive, cómo trasladaban a los chinos en containers. Casi 40 días metidos en un container para llegar a Estados Unidos. Y ahí cobran ingentes cantidades de dinero. Trata de personas en el Perú, por supuesto, el tema relacionado a la esclavitud sexual, tráfico sexual, normalmente, lamentablemente, temas de la selva, asientos mineros, como en Puno, la Rinconada, de la ley de la selva, cantidad de prostíbulos. ¿Quiénes son las que atienden las meretrices? Chicas de la selva. En Madre de Dios, que originó una ejecutora suprema jalada de los pelos, pero ahí está, acerca de la trata de personas, que como la niña tenía menos de 14 años, consintió la relación sexual por paga. Miren lo que los señores supremos sacaron con una total descabellada, digo, esa resolución. Entonces, los temas atenuantes sí se refieren a que si hay colaboración para evitar que esto se consume, si hay participación de estos señores en que pueda de alguna u otra manera proporcionar a las autoridades información para que no se consume, identificar a los autores, estar incautados los activos. Ahí ya camina el tema relacionado del colaborador eficaz y vemos que una conducta grave. Vamos. La omisión de comunicación a través de transacciones sospechosas, esa sí es una medida en la que podía prevenir de alguna manera. Ya los notarios están avisados. ¿Qué pasaba antes en Gamarra? Voy a comprar este edificio. ¿Cómo venía el empresario de Gamarra? Con su costal, porque de dinero, sacudía en la notaría, ahí comencé a comprar. No, señor, a partir de ahora, de bancarizas. Notaría Paino, en la avenida Aramburu y Lima. Como el hombre llevaba el dinero en la mano, ¿qué hizo? Los delincuentes entraron, balearon a los dos, al comprador y al vendedor, se llevaron todo el dinero en plena notaría. Escándalo, filmado. Entonces, no, señor, a partir de ahora tomas bancarizas. ¿Quieres comprar un carro? Lo bancarizas. Vas a la notaría con tu cheque de gerencia. No vayas de esa manera. Esa es una de las formas de control. Ahora, nosotros somos funcionarios públicos. Si voy a adquirir el banco o tengo un depósito grande, en el banco hay un formato, ¿cierto? Señor, ¿dónde proviene el dinero? ¿Usted es funcionario público? Sí. Mire, ¿sabe qué? Me han prestado, he conseguido de mis ahorros, así. Tienes que sustentar, justificar. Es una manera de prevención. Si no se informa, ¿de dónde estás consiguiendo ese dinero?
¿no es cierto? ¿No se acuerdan de ese tema que nos decían las abuelitas cuando el sacristán aparecía con plata? ¿Ah? ¿De dónde, no? Decía, sacristán que bendecerá y no tiene cerería. ¿De dónde pecata mía? Sino de la sacristía, ¿no? Es un viejo dicho que nos dicen las abuelas, ¿no? Ahora, los temas siguientes, al rebusamiento, retardo, falsedad del suministro de información, también ha sido una modificatoria y le han dado los plazos correspondientes para que esto informe. Y las consecuencias accesorias ya se refieren al tema de multas, la clausura definitiva de locales, suspensión de actividades, prohibición de realización de futuras actividades, cancelación y disolución. Se refiere ya a lo que en efecto se decía durante mucho tiempo, societas delinqueren potes. Sí, las personas jurídicas delinquen. Y la forma no está consagrada necesariamente en el artículo 104, 105 como medidas accesorias, sino ya porque ¿cuál es la aplicación de la pena de muerte a una persona jurídica? La disolución. Es la aplicación de la pena de muerte. Y en este caso, sí. Cancelación de licencia, sí. Entonces, simultáneamente esa medida ordena el juez o la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvar los derechos. ¿Qué ha derivado en todo esto? En algunas cortes, y en Lima tenemos lo que se llaman los jueces de pérdida de dominio, extinción de dominio. ¿Qué ha ocurrido? Hemos visto con desazón, hemos visto con preocupación, otros lo han visto con risa, otros lo han visto de diferente manera, cuando el señor Carguancho dispone la incautación de los bienes de la familia humana. Dinero proveniente de lavado de activos procede de incautación. Se van hoy sí o sí y los sacaron de la casa porque esto es proveniente de dónde? Consecuencia accesoria. Cuentas hasta de los hijos. Cuentas de la mamá y de la amiguita que le prestaba su tarjeta de crédito. Son medidas en las cuales el lavado de activos se va fortaleciendo, pero viene luego la extinción de dominio, la pérdida de dominio, que es un proceso adicional. ¿Saben cuántas sentencias se han expedido sobre pérdida de dominio? ¿Saben? ¿Se imaginan? ¿En Lima? ¿Se imaginan? Una. Es un tema muy delicado. Ahora sí, hemos hablado de todo esto, lavado de activos, pero ahora les voy a traer un tema que sí es para poder tener mayor dedicación en el debate y lo que va a suceder en el mundo. Ahí va. El Bitcoin. Modalidades de lavado de activos. ¿Qué cosa es el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda encriptada, una moneda en la cual ha sido creada para desviar todas las formas de capital y control. No tiene un banco central de reserva, no tiene un gobierno que lo patrocine, no tiene el carácter fiduciario para poder hacer una transacción. Estamos hablando que la DEA, en el curso que hicimos, decía, no hay forma de control. Muchas empresas con sede en China, que fabrican bienes que son utilizados con sistemas de lavado de dinero, ahora pidieron aceptar el Bitcoin. Cuando esto ya estaba sobrepasando todas las formas de sanción a Venezuela, ¿qué hizo Venezuela para proteger su economía y la venta de su petróleo? Ha creado el petro. ¿Y qué es el petro? Es una moneda sintética. Las monedas sintéticas o la economía sintética es la que en el mundo actual no tiene control. El Bitcoin es una de ellas. No. Pero dicen de que fue creado en el año 2009. Se le imputa a Satoshi Nakamoto, pero Satoshi Nakamoto no existe. No se sabe si es un hombre, mujer, una empresa o un grupo de personas. Satoshi Nakamoto dice que el año 2009 ha venido trabajando como una forma así de confianza, de decir cuánto vale. ¿Saben cuánto vale un Bitcoin el día de hoy? Un Bitcoin vale $19,000. Dice que si una persona hubiese invertido junto con Satoshi en ese tiempo, ahorita tendría $5 millones. Hay gente que en Lima está comprando Bitcoin. Existe en Estados Unidos y se han intervenido cajeros y sobre todo casas de cambio que hacían la transacción de Bitcoin a dólares. ¿Y quiénes son los que más han aprovechado? Chinos, colombianos y finlandeses.
No es la única moneda digital que puedo ubicar en el mercado, pero sí que de mayor aceptación. Son aproximadamente 78 divisas. Y pueden ubicar en coinmarketcap.com. Y esto sí se le ha escapado a los gringos de que no hay forma de compra. Como paréntesis, estamos en un curso en Lima de corrupción de funcionarios y ha venido un especialista gringo a decirnos, vamos a ser sinceros, hasta ahora no podemos interceptar las conversaciones de WhatsApp. Es mentira si hay un tipo que dice, oye, por si acaso chicas, chicos, pueden hacer sus conversaciones por WhatsApp, solo si interviene su propio teléfono móvil. Ahí sí, fuera. Si el esposo les pide su clave, pierde. Pero si la policía quiere intervenir, no tiene nada. Facebook ha comprado WhatsApp, nos decía, y que están grabando las conversaciones, están grabando, perdón, los mensajes, pero cuando el juez le dice, señor, mándame lo que han conversado Juan Pérez y el narcotraficante en WhatsApp, se lo mandan y todo está como basurita, todo está encriptado. Y están buscando, dice que en Israel sí están trabajando para el tema de la decodificación, por lo tanto WhatsApp en llamadas, en mensajes, sigue siendo protegido como el Nextel de ese tiempo, y por eso lo quitaron del mercado. México, Estados Unidos eran los últimos, Chile, y el Nextel se convirtió en Entel, y en Nextel las radios que a veces usábamos, ya no se podía interceptar. Pero los teléfonos sí, Facebook sí, llamadas telefónicas, geolocalización, sí, pero no el WhatsApp. Solo sí, pero bueno, todos los gringos están padeciendo de ese tema, y vamos, amigo. Existe en la isla de Canoa, los propietarios, en Barbados, dice, solo queremos utilizar como moneda el Bitcoin. Reitero, el Bitcoin está todo a través de la informática. No hay nada relacionado a algo visible. Están vendiendo sus tres terrenos. Lugares que solo aceptan Bitcoin, y aquí en Londres, en una zona de Notting Hill, dice 17 millones de libras esterlinas, dice que solo acepta como la moneda digital como forma de pago. ¿Cómo controlar eso? Si los colombianos, para trasladar su droga, están cobrando en Bitcoin, y los gringos están mandando Bitcoin, y la transacción es en el acto, un puerto, una verificación de identificación entre ellos, y existen en verdad casas de cambios que creen en esa confianza y lo convierten en ad valorem al dinero en efectivo. Ahí que van a ver una siguiente forma de que el gobierno chino, que tiene el último, popular de China, incluso una prohibición a nivel nacional, cerraron, dice, no señor, los chinos se asustaron más, pero los chinos dijeron no, como ahí impera una forma radical de gobierno, que los gringos no lo pueden hacer como los chinos, no se hay que cerrar todo eso. Y han cerrado estas plataformas comerciales del mercado de criptomonedas, Coin, Web, etc. Entonces, este es el problema que el sistema chino está viendo la forma de combatirlo en el mundo. Paraísos del Bitcoin: Colombia, Venezuela, Ecuador, Tailandia, China. Con todos esos problemas se sigue comercializando. Pero sobre todo hay lugares en que han intervenido casas de cambios. El lavado de activos es una de las formas en las cuales se ha tecnificado. Y esto incluye, ustedes ven, el otro día un grupo de colombianos fueron detenidos cuando iban a entrar al banco de crédito de Chincha en la noche. 7 sujetos iban a entrar por la noche. ¿Qué tenían? Unos taladros diamantados, tenían el sistema de control de armas. ¿Y quiénes eran? 3 ingenieros de las más altas calificaciones de sus universidades. Sabían que ahí había ingresado 250 millones de dólares que iban a repartirse en todas las demás agencias. ¿Ah? Imagínense. El Bitcoin lo pueden ver a su vez en una serie, en unos capítulos de Los Simpsons. Ven ustedes Netflix y ven Grey's Anatomy.
me enganché con esa serie, el hospital donde trabajan todos los médicos, ¿cierto? Se le ocurrió invertir en bitcoins y ocurrió una estafa mayúscula, porque el bitcoin es uno de los grandes problemas de lavado a través de las grandes estafas, la tema piramidal. Existen una cantidad increíble de películas que ya hablan acerca del bitcoin, o sea, del dinero del futuro. Termino. ¿Qué han amenazado los que han creado el bitcoin? El bitcoin se va a convertir desde un tiempo como lo es el correo electrónico para hacer post, digamos, para el correo regular, para FedEx. ¿Ah? Qué bonito era escribir una carta de amor, digamos, en nuestro tiempo, no iban así, levantábamos, nos enviaban hasta con perfume, ¿no? Y ahora, y hasta el correo electrónico está bajando en funcionamiento, ¿cierto? Bueno, o WhatsApp, Juan de las chicas. Quiero decirles una palabra que el otro día me gustó tanto en la exposición de era el Día de la Madre, ¿verdad? Y un colega encontró una carta en la historia de María Parado de Bellido. Y María Parado de Bellido le escribía a su esposo así: idolatrado esposo, espero que estés conservando tu salud. Era para romperse el llanto. Porque cuando suena mi teléfono me dicen, ¿qué me dicen? ¡Exacto! ¿Cierto? Nunca te dicen hola, no dicen, ¿dónde estás? Esta no has visto nada de nuclear, ni siquiera ha visto María Parada de Bellido, después debería de idolatrar esposo. ¿Dónde está? Lo cierto que esto del Bitcoin se va a convertir, dicen estos señores, en una forma de destruir la banca, donde la seguridad que le están imprimiendo tiene valores mayores que inseguridad tiene el banco, y no va a ir uno al banco, y no. ¿Cómo sucede, no? Tarjeta de crédito de todo el mundo. A ver, caballeros, díganme quién no tiene tarjeta de crédito. Me levanten la mano. Antes era imposible. El dinero plástico, era imposible pensar que voy con una tarjeta de crédito. Ahora, el dinero que se maneja en el celular, ¿cómo se llama esto? La billetera que están cobrando en las bodegas. Monedero virtual. Monedero virtual. Están comprando dinero, perdón, objetos menores, pequeños, y en Lima, les cuento, la primera operación utilizada con Bitcoin fue la adquisición de una pizza por 200,000 Bitcoins en Estados Unidos. Y ahora Bitcoins ha puesto un 0.10 decimales. Y entonces ahí empieza la moneda. Porque un Bitcoin tendría que comprarte un carro, en algunos casos una casa. Esta moneda va a crear más ceros para tener esta forma de cripto uso, y lamentablemente no hay forma de control en la actualidad, saber su procedencia o identificación. Porque al final de cuentas, yo no puedo traficar. Este señor, el que necesita la droga en Estados Unidos, está bien, 10 bitcoins, de acuerdo, te mando la droga y yo ven cómo le mandan la droga y la plata ingresa. Confianza. ¿Cómo me voy a cobrar? Pues ellos ven la forma de materializar ese dinero. Porque al final de cuentas, Tinkerbell, creo que se llama, Tinkerbell se llama, la moneda se crea solo en la mente. Hagamos de cuenta que yo tengo acá $20,000 y llego a una isla desierta, donde solo estoy yo y algunos animales. ¿De qué me sirve esa cantidad de dinero? Solo si alguien la puede aceptar, ¿cierto? No sé si es el proyecto Tinkerbell, algo así, que está vinculado al tema de la moneda. Entonces, al final de cuentas, queridos señores, quiero agradecer, la verdad, que el doctor Ricardo Corrales se pasó en su convocatoria, igual que Ivanov, gran y querido amigo, para poder convocar este grupo tan bonito. Pensé ayer, ¿verdad? Iván, claro, estoy yendo a Huancayo, a la Academia de la Magistratura, todo el sábado. Compartimos, porque siempre los colegas, y a Iván me invitó a cantidad de veces, tuve también el privilegio de ir a dar una conferencia a un lugar paradisiaco,
donde está el presidente, el doctor Alcibiades Pimentel Tarna, ¿no? ¿Verdad? Justo coincidió, no sé por qué la conferencia con el señor de Uruguay, no sé qué pasó, por qué la hicieron coincidir, pero fue espectacular. Ustedes, termino con esto, de acuerdo al último índice del Banco de Desarrollo que ha captado de GFK, el lugar más feliz del Perú es Huancayo. ¿Está bien? ¿Cierto? Ahora cuando venía en el taxi, el taxista me decía, ¿qué es Huancani? Hay 10 árboles con yunza. Ahora la gente no tiene nada que hacer, todo es fiesta. ¿No? ¿No es cierto? El mayor lugar de consumo de alcohol. Creo que todos ustedes consumen con Bitcoin, ¿no? Ok, entonces, la última, quiero nuevamente agradecer a ustedes, señores, por su presencia, mi cariño de siempre, porque no es la primera, yo he venido 1000 veces a Huancayo, a Junín, gracias a la labor que tuvimos en el Consultivo Poder Judicial como consejero, conseguí que se implemente el nuevo Código Procesal Penal aquí, y estuve en ese momento para implementarlo, y cuando era presidente de Ética Penal, siempre venía a ver cómo funcionaban ustedes como corte, que para mí es una gloria contar con su apoyo. Gracias, hermano. Muy bien, queridos amigos, ahora vamos a escuchar la intervención del doctor Iván Guerrero, quien va a comentar la exposición. Muy buenas tardes con todos y todas. Gracias por darme esta facilidad de hacer el uso de la palabra acá en la mesa. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Ricardo Corrales porque en una forma muy dinámica el día de ayer acogió la iniciativa para tener este espacio tan ameno, tan agradable, tan constructivo, tan formativo, que como siempre nos tiene acostumbrados. El doctor Bonifacio lo ha hecho haciendo un derroche de su experticia, su preparación, su conocimiento. Gracias, Boni, por tu presencia. En segundo lugar, antes de, voy a invertir unos 10 minutos aproximadamente, como corresponde a un panelista. También quiero agradecer la comprensión de mis alumnos de la universidad, que están acá algunos presentes, ya que hemos tenido que correr el horario para poder adaptar el marco que tenemos también en la universidad, ¿no? Pero bueno, siempre hay aspectos positivos y vale la pena cualquier esfuerzo para reunirnos, como siempre, para intercambiar, reflexionar sobre lo académico, lo que nos mueve a nosotros, y a propósito compartimos con el doctor Bonifacio y muchos de los que están acá presentes, posiblemente todos, una gran preocupación por el funcionamiento del sistema, y por la eficacia del proceso penal, del sistema penal y todos los retos que tenemos como país, particularmente en el sistema de justicia. Y antes de hacer algunos pequeños comentarios sobre el tema que nos ha convocado, que es el lavado de activos, quiero también hacer justicia y expresar nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestra alegría acá al doctor Bonifacio, mi gran amigo, con quien no solamente hemos compartido diferentes espacios académicos en esa línea de preocupación y sobre todo de una suerte de cariño, algo así como ahora estamos siguiendo la selección con el tema de la reforma del proceso penal, porque en verdad ya no dábamos para más. Hasta ahora todavía compartimos la vergüenza de vivir con procesos inconstitucionales, convivir, pero que lamentablemente no han podido ser eliminados de la noche a la mañana, porque hay que entender que el nuevo proceso penal, que es un nuevo modelo,
tiene que ser implementado progresivamente, porque ya la historia nos demostró que lo contrario fue totalmente un fracaso. Y decía que hay que reconocer los esfuerzos, el entusiasmo, el liderazgo del doctor Bonifacio, porque no solamente como juez superior, también como docente de la academia, de diferentes universidades, sino también fundamentalmente como consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, lideró el proceso de reforma y me consta que fue el culpable, ¿no? Me estoy refiriendo al principal líder, por favor no te asustes, del impulso, yo diría de la inyección de esperanza que tuvimos a nivel nacional con el tema de la obligatoriedad del proceso inmediato, sobre lo cual además ha escrito una gran obra conjuntamente con su hijo. Ese esfuerzo se constituyó en un salvavidas para el proceso penal, porque a pesar de que en cierto momento logró el máximo éxito, porque vimos grandes indicadores, se ha venido un poco a menos por la propia estructura y la complejidad del tema. Pero habría mucho que decir, mucho que explicar al respecto, pero el tiempo es corto y además no hemos venido para eso, ¿no? Pero sí quiero hacer ese reconocimiento públicamente al doctor Bonifacio por su liderazgo, su esfuerzo y su compromiso. Tema de lavado de activos, yo quisiera recordar que allá por el año 1800, cuando se empezaba a sistematizar el derecho penal con Feuerbach y otros penalistas, pues habían delitos apenas los llamados de sangre, ¿no? Los homicidios, los robos, la vagancia, y poco a poco recién se estaba empezando a sistematizar el derecho penal, y recién empezó a diseñarse los códigos, una parte general, una parte especial, pero lo que se ve históricamente es que la delincuencia va pasos adelante frente a la legislación y a los esfuerzos que hace el Estado para luchar contra la delincuencia. Entonces, esto de lavado de activos es una muestra más de ello. En realidad, como también lo explicaba brillantemente hoy en día, hay muchas formas en que se sigue distorsionando el sistema económico, y vean ustedes la gran diferencia. De pronto todos los que estamos acá tenemos un salario que puede ser mayor, menor, pero que es bastante simbólico en relación, por ejemplo, a los containers de dólares que tenía Pablo Escobar. Y todos los narcotraficantes suelen tener estas cantidades de dólares enormes, inmanejables, y lo único que piensan es en cómo blanquear, cómo hacerlo legal. Entonces ven a personas con quienes aliarse, cómo hacer las colocaciones, tratar de hacer negocios, y eso es el blanqueo. Entonces, a veces esto suele ser un poco confuso, y no obstante todo el desarrollo que ha hecho brillantemente el doctor Bonifacio, quiero insistir en la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de lavado de activos. Y como bien ha mencionado el doctor Bonifacio, es el decreto legislativo 1106 actualmente el que define lo que es el delito de lavado de activos. Para que tengamos claro, ¿no? Parece un poco así gracioso, porque para empezar no está en un artículo del Código Penal, sino que esto se incorpora a través precisamente de este decreto legislativo, y voy a permitirme citarlo muy brevemente porque es muy puntual. ¿Qué dice el artículo 1? Son dos artículos. El artículo 1, que se refiere a los actos de conversión y transferencia, dice: el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Ahí está el eje de la tipicidad objetiva y también subjetiva, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Será reprimido, etc. Y el artículo 2 habla de los actos de ocultamiento y tenencia, y dice: el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, otra vez, cuyo origen ilícito conoce o debería presumir. Ese es el delito de lavado de activos.
Como vemos, hay una serie de verbos rectores muy amplios, pero el tema está en que una persona o un conjunto de personas o bien convierten, o bien transfieren dinero, o bien adquieren, utilizan, guardan, administran. En resumen, son actos de conversión y transferencia o actos de ocultamiento y tenencia, en resumen. De dinero que es de fuente ilícita o de cuya ilicitud que se conoce o que se debería presumir. Entonces, y esto no solamente ha sido la fuente de todas las discusiones, porque acá un primer aspecto de reflexión es, si hablamos de un origen ilícito, entonces, ese origen ilícito, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo se circunscribe? ¿Cómo en un proceso judicial o en una sentencia se va a plasmar y se va a decir, un juez va a decir, un fiscal, van a decir que está demostrado el origen ilícito? Entonces, hay tres instrumentos importantes que yo me permito simplemente recordarlo para contextualizar un poco la coyuntura y el contexto actual. En primer lugar tenemos el acuerdo plenario, el 3/2010, que es el más conocido y que ahí se estableció que bastaba que a través de la prueba indiciaria se pueda establecer este origen ilícito, que se conoce o se debe presumir a través de la prueba indiciaria. Voy a referirme en mi pregunta, va a ir justamente al tema de la prueba indiciaria, pero quiero solamente contextualizar el debate, porque este acuerdo plenario del 2010 fue aceptado casi por todos, hasta que el año pasado se expide la casación 92/2017, que estaba integrada entre sus autores por el doctor Inocencio Zapariachi, que también la ha citado el doctor Bonifacio, donde prácticamente estableció, digamos, constituyó un punto de inflexión en el sentido en que estableció que tendría que haberse establecido en una sentencia el origen delictuoso de ese dinero, fuente para lo que es el lavado de activos. Y para esto también hay que aclarar contextualmente que el lavado de activos es un delito residual. Por ejemplo, si hay una persona que es un narcotraficante y se le detecta y se le interviene por narcotráfico, entonces no hay necesidad de que se le procese por lavado de activos, porque ese es el delito principal. En el caso de la corrupción, hay cohechos, colusión, peculado, que se descubren a una persona, a un funcionario, por esos delitos será sancionado. Pero en su defecto, digamos, cuando este dinero pasa a terceras personas y ya es de fuente ilícita porque viene de la corrupción, entonces se puede convertir en lavado de activos. Entonces siempre va a tener esta connotación residual. Eso también es importante entenderlo, porque a veces hemos visto en la jurisprudencia y en el tratamiento ciertas confusiones. Entonces, en la casación 92/2017 de Arequipa, obviamente causó un gran remesón nacional. La Fiscalía empezó a decir que acá estamos favoreciendo la impunidad y que ya no, si hay tan pocas sentencias o pocos casos de lavado de activos condenatorios, entonces sí, prácticamente ahora ya es imposible procesar por lavado de activos tanto el esfuerzo de la policía, de la Fiscalía y del propio Poder Judicial. Es en vano, porque ¿qué se va a demostrar? El delito fuente, porque si se demostraría el delito fuente, posiblemente ya estaría sentenciado pues, el imputado. Es por eso que la Corte Suprema reaccionó inmediatamente y convoca al primer pleno casatorio penal, que como ustedes saben prácticamente se enfrenta con los autores de este acuerdo plenario, de esta casación 92/2017, y repone prácticamente, para decirlo en una palabra, los criterios que ya estaban en el acuerdo plenario 3/2010, y nuevamente se habla de que iniciariamente se tiene que establecer este carácter ilícito que el imputado debe conocer, o sea, acá sí funciona la atribución.
y por eso hablaba el doctor Bonifacio del doble eventual. En el caso de una receptación de un carro, cuando una persona compra un carro robado, es bien fácil imputarle, ¿no?, que ese es un carro robado, ¿no? Que yo pensé que era legal. Oiga, usted si quiere comprar un carro legal tiene que ir a una casa, o si no, irse a la DIROBE, ver que... Entonces simplemente no actúa con la diligencia y pum, la policía le imputa. Se debe presumir que era robado, porque si no haces esa diligencia ordinaria, mí facilito para imputarte dolosamente. Igualito para lavado de dinero, ¿no es cierto? Entonces ahí funciona la atribución de una forma directa. Entonces, nuevamente volvemos al tema consistente en que acaba de funcionar la prueba indiciaria. ¿Y la prueba indiciaria qué es? Como a veces insisto en la universidad con los alumnos, cuando hago una primera aproximación de lo que es un indicio, muchos dicen, un indicio es una sospecha, es una especie de referencia, algo que alguien ha contado. No, no es así. Técnicamente, es decir, dentro del derecho procesal penal, un indicio es un hecho probado. Un hecho probado. Por ejemplo, un indicio puede ser el arma que se encontró junto al cadáver. Es un hecho probado. O sea, hay un acta de levantamiento del cadáver y también un acta de incautación de esa arma de fuego. Es más, otro hecho probado podría ser, otro indicio por lo tanto, podría ser las huellas digitales que están dentro de esa arma, que se encuentran en esa arma y que, por ejemplo, podrían corresponder a Juan Pérez. Eso no demuestra necesariamente que él disparó, pero es un hecho probado que las huellas digitales que se encontraron están en esa arma impregnada, le corresponde a Juan Pérez. Entonces, la prueba indiciaria es el conjunto de indicios que al final conllevan a la inferencia lógica, a través de una operación mental, razonable y lógica, de que esa persona cometió tal o cual hecho. Es la prueba indiciaria que además así está plasmada en el Código Procesal Penal y también en un acuerdo plenario. Entonces, la primera pregunta que le planteo con aprecio a mi querido amigo, el doctor Boni, es: ¿hasta qué punto es aceptable lo que algún sector de la doctrina ha planteado sobre el tema de la prueba indiciaria en general? En el sentido de que si no lo plantean los fiscales, es decir, si no hablan de un hecho base y los hechos concurrentes acreditados como indicios, el juez no puede hacer aplicación de una prueba indiciaria. Criterio con el cual no estamos de acuerdo, por cuanto el Código establece que este es un sistema de evaluación probatoria y el principio acusatorio obliga al Ministerio Público únicamente a que haga su tipificación, señale los hechos, materia de imputación, pero no dice que tenga que plantear en su postulación la aplicación de la prueba indiciaria para que esto pueda ser validado en la sentencia. Y bueno, este punto de vista, que sobre todo lo he visto en figura, hay un profesor que sostiene y ha escrito también sobre esto, y también hay una casación que resolvió en este sentido, pero es una casación un poco solitaria, hasta donde entiendo, ¿no? Han manifestado que sí, pues, si el fiscal no plantea la prueba indiciaria, en general, en cualquier proceso, pero a mí me preocupa en particular en el tema de lavado de activos, no se podría usar por el juez. Esa es la primera inquietud. Y la segunda, voy a tratar de ser breve, es el tema de los informes de la unidad de inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ordenamiento que está vigente en este momento, ya sabemos nosotros, como lo explicaba bien el doctor Bonifacio, que hoy en día pues todo está bancarizado. No puedes mover a partir de, creo que de 2.000 soles, y ya tiene que ser todo bancarizado. No, pero acá tengo efectivo. No, señor, tiene usted que poner.
¿no? Entonces vas a una notaría, te exigen el voucher, no te exigen el dinero. Entonces eso está bien porque todo eso está siendo analizado en un cruce de información terrible. Nosotros, los jueces, cuando pasamos ratificación, ahí está toda nuestra historia, ¿no es cierto? Cuánto tenemos de deudas, en qué gastamos el dinero, a quién le mandamos, todo. Igual los señores fiscales, en fin, en realidad todos estamos siendo chequeados, para decirlo de una forma coloquial. Al final, la UIT establece situaciones sospechosas. Acá hay 500.000 que tiene una persona que antes era cobrador de combi. Uy, ay, ay. Entonces hace su informe, ¿no? Y así van recogiendo indicios sospechosos y van al Ministerio Público para que investigue. Este documento de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene el valor de denuncia. No es un documento que pueda someterse a contradictorio para que pueda más adelante ser utilizado en un proceso penal como prueba. Entonces mi pregunta es de ley referenda, estimado amigo Boni. Este tema del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿crees que en un futuro podría, para ser más eficiente el proceso penal, incorporarse como un medio probatorio de alguna manera? ¿O crees que existe algún otro mecanismo? Obviamente deben hacerse peritajes dentro del proceso, ¿no? Pero esto de los peritajes dentro de la realidad objetiva, nuestra práctica, nosotros lo sabemos perfectamente, tanto el viejo modelo como el nuevo modelo, no es funcional. Con los peritos acá, Huancayo, tenemos que estar requiriendo bajo amenaza de denunciarlos penalmente, de ponerle multa, de pasar su falla al REPEG para que no lo vuelvan a nombrar, para que recién después de tanta insistencia, ya cuando se ejerce bastante autoridad, cumplir. Pero el problema tampoco no es que no quieran cumplir, son reacios. El problema es que hay muy poco personal para ese trabajo. Es por eso que les permito hacer este par de reflexiones, a ver cuáles son tus opiniones, querido amigo. Muchas gracias, distinguido y caro amigo. A ver, lo que me da gusto es que hay una buena cantidad de colegas, damas, señoritas. Vamos a hablar brevemente sobre el tema que nos ha hecho el doctor Iván. Prueba indiciaria, y podemos decir el tema de la UIF, la inversión de la carga de la prueba. ¿Ya? Primero, a ver, señoritas, solteras, ¿me pueden levantar la mano? ¿Hay solteras? Es una pregunta capciosa. Una soltera nada más. Perfecto. Las señoritas casadas, las señoras casadas. Huancayo, 5 de la mañana, llega su esposo, el saco hay pelo rubio, ¿de acuerdo? Llega con la camisa manchada con rojo, puede ser, algo rojo, llega como Superman con el calzoncillo sobre el pantalón, ¿okay? Oliendo a leña de otro hogar. Entonces, ¿usted tiene la seguridad que se ha portado mal ese señor? ¿Ustedes saben? Se ha podido pelear con un payaso, ¿cierto? Ha podido ser asaltado, ¿no es cierto? De pronto el payaso tenía peluca rubia, quién sabe. Pero está lleno de indicios de que ese hombre se ha portado mal, ¿cierto? Y entonces empiezas a sumar los indicios. Y cuando vienen los contraindicios y él, no me peleé con un payaso, ¿qué payaso? ¿Quién le va a creer eso? Si son manchas de lápiz labial, porque la mujer conoce. Es una sumatoria de indicios que están orientados a determinar que ese hombre ha estado en otro sitio. ¿Sí? Perfecto. Inversión de la carga de la prueba. Yo estoy feliz, domingo, en mi casa. De pronto, toco la puerta, abro la puerta. Hay una señorita muy simpática con una criatura. Una criatura que yo lo veo, pues Dios mío, parece hijo de hablo. Y dice, el señor Meneses, ¿sí? Vengo a decirle, dice, ¿quién es la señorita? Este es su hijo. Y la verdad que la señora va a decir, no sé, ¿ustedes qué dirían? ¿Lo matan primero?
¿Ah? Lo matan primero, qué miedo la huancaína. Entonces tiene que demostrar lo contrario. Y en esa inversión de la carga de la prueba, puede ser el ADN, ¿no? Una prueba fundamental, o puede actuar algunas cosas para decir, no es mi hijo, ¿qué te pasa? Yo no es nada con ella, ni la conozco, no sé quién es, de repente le han mandado al enemigo, etcétera, etcétera. Pero en el primer caso, esta sumatoria de indicios me van a dar, y me van a orientar a que en efecto esta persona se puede. En este acuerdo plenario, en efecto, el 13 de 2010, nos decía que esa sumatoria de indicios debería tener y ser corroborado con hechos tangibles y analizar los contraindicios, porque si existe prueba material, ya no es necesario. Prueba material, no tenemos documentos, tenemos testimonios, tenemos cosas ya en abundante detalle que no nos iríamos, mayor para fortalecer una resolución, una sentencia, ¿cierto? Si decimos de que esa sumatoria de indicios se fue a Cancún con toda la familia, se acaba de comprar un Mercedes-Benz y se sabe de que ha colocado unas farmacias o un restaurante a nombre de otras personas, entonces todo está orientado a ver que ese dinero es sucio. Y ahí considero que es un trabajo decidido de la Fiscalía, el nuevo Código Procesal Penal, por supuesto. Lo que dice el doctor Iván es un problema malísimo, radical, terrible en todo el Perú, el tema de los peritajes, para una serie de figuras de justicia contra la administración pública. Andan ahí amontonados los procesos porque el perito o no concluye, o si concluye mal, o si de pronto también puede tener temas de corrupción, o de pronto no sustenta en forma adecuada, o llega a decir, todo esto tas con tas, ¿no? Mismo Pablo Guerrero, tas con tas, no hay problema, y eso no puede ser. En efecto, esta iniciativa de la Corte Suprema, a través de ese acuerdo plenario, estaba sintetizada que existen estos elementos concomitantes a llegar a la verdad. ¿Sí? Luego apareció otro acuerdo plenario, el 7 del 2011, porque ya la situación se estaba embalsando en el tema de lo que es lavado de activos. Y hace un análisis también sobre el lavado de activos, pero también sus consecuencias de carácter real, situaciones de carácter real, situaciones reales, ya sobre el tema ya de las personas jurídicas. Y este último tema está relacionado a lo que significa elemento objetivo del tipo penal, y cuando el doctor Inostroza Pariachi y con el doctor Tomás Aladino, Gálvez Villegas, llegan a tener, a pesar que son amigos, muchos dicen que era el tema de Cecita de Nostroza, que había cometido una jaujinada. No entiendo hasta ahora qué cosa significa eso. Lo que pasa es que él decía de que era necesario, importante, para que se pueda evidenciar el delito de lavado de activos, un delito precedente. Y para ello, en efecto, hay una corriente doctrinaria, y estos son los que me indican eso, y la postura española, la postura colombiana, y sobre todo había centralizado su voto, y después resolución de la casación 92 del 2017, de que, y todavía en una excepción, si no mal recuerdo, del funcionario principal o el presidente del club, Mariano Vergara de Arequipa, una desviación de 4 millones de dólares a otro negocio, y el delito que se imputaba era fraude en la administración de personas jurídicas. Y entonces él sostenía de que el delito precedente no tenía la gravedad y por lo tanto no estaba enmarcado en aquellos dictados que sí ya existían en el decreto legislativo 1106 de 2012, referido al narcotráfico, referido a trata de personas, corrupción, ¿no? Y un conglomerado de figuras delictivas que el fraude en las otras personas jurídicas no estaba. Eso implicaba que muchas de las figuras delictivas podían ser apartadas de ese precepto, porque él inclusive dijo que esto tenía el fundamento jurídico de ser un precedente para que todos los jueces inferiores en grado deberíamos resolver de esa manera. En el acuerdo plenario, muy interesante, hace poco, Tomás Aladino Gálvez Villegas va acompañado del doctor Vela Barba, el fiscal de lavado de activos, y el doctor Frank Almanza, y frente a los señores jueces supremos hacen la postura del Ministerio Público y dicen,
Señor, el decreto legislativo 606 no reclama la exigencia de que existe un delito precedente. Porque de lo contrario vamos a tener un problema, y ya, ojo, ustedes saben que hay un juicio larguísimo que se llama los Sánchez Paredes. Los Sánchez Paredes están involucrados en la posibilidad, inclusive la acusación de Fran Almanza, escriben 14 años de pena privativa en libertad a grandes empresarios, de dueño de las minas Comarsa, tienen un negocio de oro a nivel mundial, sobre todo las minas que tienen aquí en Santiago de Churuco, en Trujillo. Y ellos dicen, señor, no hay delito precedente. Y uno recuerda la historia fácil. Había dos hermanos, que era Percibe Sánchez, y su otro hermano era, no me acuerdo, Sánchez, por supuesto. Uno de ellos murió, Alberto Cruz murió en México, cuando hacía una transacción, y parece que los del cártel de Sinaloa le dieron la vida. ¿Qué implica? Que no hubo condena, ¿cierto? No hubo condena. Y a Percibe Sánchez la Corte Suprema lo absolvió de tráfico de drogas. En ese tiempo, de repente yo trabajaba en la Corte Suprema, fue un escándalo. 4 magistrados, porque la Corte Suprema solo reclama que existan 4 votos, ¿no es cierto?, para que exista la resolución de la Suprema. Recuerdo el doctor Beltrán Rivera, expresidente de la Corte Suprema, el doctor Portugal Rondón, el doctor Espinosa Villanueva, y, no, perdón, Espinosa Villanueva no, él junto con Toca Bala Rosán sacaron su voto en contra, porque primero se quedaron 3-2 y después 4-2, y Basalo Chirinos. Ellos decidieron absolverlo a Percibe Sánchez de tráfico ilícito de drogas. El Congreso de la República hizo un escándalo mayúsculo, ¿y qué hizo? Acusación constitucional contra 4 supremos. Se levantó, porque ellos tienen inmunidad, artículo 99 de la Constitución actual, es del 101, y fueron separados del cargo y sometidos a procesamiento fiscal. Y dice la norma, inclusive reza igual respecto, cuando se trata de juicios especiales de dignatarios, hizo la denuncia inmediata. En el actual código sería la formalización de la legislación preparatoria, ¿cierto? Y en ese tiempo el doctor Pajares, juez supremo nuevo, ¿qué declaró? No anular a la apertura de instrucción. ¿Así? De un plumazo. Se acabó todo y regresaron los jueces supremos. Anécdota de la Corte Suprema, que no hemos vivido. Regresaron los jueces supremos y la sentencia de Percibe Sánchez quedó firme. Enrique Bernández era senador de la República, me acuerdo, que él fue el que trajo una postura que frente al indubio pro reo debe haber el indubio pro sociedad, que la duda de todos de la sociedad. Y francamente, la resolución del doctor Pajares, Antonio Pajares Paredes, no al lugar de la apertura de instrucción, se acabó, regresaron como jueces supremos. Lo cierto es que el hermano muerto, el hermano absuelto, no hay delito precedente de narcotráfico y todo lo demás, que es una riqueza innombrable de los dos hermanos de los Sánchez Paredes. Entonces, esta materia ahora de verificación en la Sala Penal Nacional. El director de debates, el doctor Francisco Celis, que escribe muy bien sobre los temas de dogmática penal, Mendoza, él tiene a su cargo la conducción de ese juicio. Entonces, si en caso esto prosperara, que la casación 92 que expidió la sala transitoria de Nostroza, no existiría ninguna forma de comisión delictiva, porque si alguien estaría investigado por el delito de lavado de activos y que ha sido condenado anteriormente, no es civil, señor. Nadie puede ser procesado, imputado 2 veces por un mismo hecho de delito. Muerto, lo mato con una de cosas. Sería una situación lírica este delito de lavado de activos. Por eso el decreto legítimo 606, pero que data del 2012, a partir de ello está siguiendo a aquellas personas que tengan la ocurrencia delictiva para que la sola verificación de un desbalance patrimonial, caso Ollantumala y Nadine Heredia, constituye lavado de activos. Delito precedente. Un momentito, miren, lo que al toque han sacado los abogados de Ollante y Nadine, teniendo en cuenta esta ejecutoria. Aporte de dinero proveniente de Venezuela para la campaña del año 2006 y 2011. Pues bien, entonces sería la empresa del Perú que
del dinero no fue de pronto repartido para los afiches, para pagar a la radio, a la televisión, Nadine y Yolanda se compraron una mansión con un efecto. ¿Cuál sería el delito? Fraude en la intención de personas jurídicas en agravio de Venezuela, que lo juzga Venezuela. Mira esa forma ilógica de poder decir. Dinero proveniente del Partido de los Trabajadores de Brasil para la campaña de Ollanta y de Nadine Heredia. ¿Cómo está constituido un partido político en Brasil que puede tener esas erogaciones en las que puede ayudar a otros partidos de igualdad o similitud de pensamiento en el mundo? Pues nosotros ayudamos. El hecho que después la señora se haya comprado los muebles más caros de Lima, las alfombras persas más caras de Lima, no implica de que ese dinero haya entrado al flujo comercial y podamos ir ahora. Ahí estarían libres de polvo y paja. Pero el hecho solo de ingresar al tráfico jurídico, financiero, contable de esos dineros que no hayan tenido justificación, lavado de activos. Por eso están presos, por eso están sometidos al procesamiento, por eso tienen 14 días. De lo contrario, pienso que el delito de lavado de activos caería por su propio peso en una figura delictiva inexistente como en otros países hay paraísos fiscales, ¿no? Francia, Luxemburgo, Mónaco, inclusive Uruguay, inclusive Qatar, ¿no? Dubái, donde basta ingresar a un banco, llevar una cantidad de dinero y no dar tu nombre. Voy a abrir una cuenta a nombre de Boni Ivanov. Ya está, suficiente. Y solo sabemos él y yo que es nuestra cuenta de millones. Y esos paraísos fiscales mantienen su tradición, porque son grandes, han crecido con dinero cochino. Por eso es Uruguay también. Los argentinos lloran y sufren porque pasan los corruptos gobernantes, se van a Uruguay, paraíso fiscal, depositan grandes dineros y entre una calle es como pasar la pista y ahí no está Uruguay, frente a Argentina, dice, cruzar la pista y asumir nada. Bueno, al final de cuentas considero, doctor Iván, de que la prueba indiciaria con ese ejemplo burdo, pero que va de la mano con los indicios, nos van a ayudar a identificar el autor o autores de un delito de lavado de activos. Y respecto a la unidad de investigación financiera, se invierte la carga de la prueba porque ellos empiezan a seguirte de una u otra manera de dónde proviene tu dinero y tú tienes que demostrar y decir, señor, eso me lo he ganado bien, vendimos unos terrenos, hice una junta, compré este carro, pero es un carro pues que lo compré a $1000, pero era, yo tenía un Dodge Dart de 66, fíjense, un Dodge Dart de 66 lo conservaba, era bellísimo. Y una vez se acerca un señor y dice, oiga, ¿me lo venden? Parecía carro viejo, pero está bien conservadito, bonito. Era un coleccionista de esa clase, ya no había el Dart, había un Dodge, pero otras modalidades. Bueno, la verdad que no quiero venderlo. Y me dice, $10,000. No. $20,000. No. Y me pareció raro, porque de pronto ahí puede ser una modalidad de lavado de activos, se va a meter dinero en narcotráfico y le vende un carro. No se justifica, ¿no? Puede comprar un $2 a otro sitio. Entonces, ahí, esas formas son de que si yo le compro, o perdón, yo le vendo mi vehículo y voy y digo, señor, este loco me ha pagado, no sé el dinero de dónde proviene. Finalizo. Abogados de narcotraficantes. Le pagan los honorarios. El abogado sabe que ese dinero proviene del narcotráfico, ¿no? O lo separa. Esta plata limpia es para el abogado, esta plata de coche es para el no. Contrato un taxi. Yo narcotráfico con un taxi para que me lleve todos los días. ¿Okay? Huancayo, Tarma, Huancayo, después me voy a ese tipo. Yo no hago servicio de taxi. ¿Sabe qué es narcotraficante? Pues sí. Y pierdo mi trabajo de taxi. ¿Sí o no? Entonces, esa situación de poder informar a la policía. Sí, señor, yo no sé. Yo percibo mis honorarios. Y más aún como abogado. ¿No? Creo que de una u otra manera, mi querido Iván, eternamente agradecido por tus palabras. Y de una u otra manera, creo que hemos podido contestar esas preguntas, sobre todo, siempre es un agrado escucharte, hermano. Muchísimas gracias.
Muy bien, amigos, esta jornada académica ha concluido. Los invitamos para el día de mañana. Viene el doctor Gunter González Barrón a hablar sobre el derecho de propiedad y posesión. Y también para los penalistas viene un expositor alemán. La Corte ha hecho un esfuerzo especial para traer a este profesor que habla sobre la lucha anticorrupción y el caso Lavajato, las lecciones que nos dan a América Latina el caso Lavajato. Es el profesor alemán Jan Simon, que es investigador del Instituto Max Planck de Alemania y un estudioso y reconocido investigador en el derecho penal en el estudio de los sistemas penales comparados a nivel mundial. Es el martes 12 de junio a partir de las 5 de la tarde, quedan invitados. Ingresamos el siguiente mes al mes del derecho penal. También van a venir las exposiciones de los doctores Miguel Arias, también de la doctora Rosa Saavedra y también de otro expositor que en estos momentos se me escapa el nombre. Bien, quedan pues gentilmente invitados a las actividades académicas y estoy por concluir el evento y un fuerte aplauso para los expositores. Muchas gracias por su atención.